Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que nos place presentar al señor José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenos días a todos y a los amigos televidentes. Gracias, Vargas, por estar con nosotros. Habíamos coordinado ya hace un par de semanas esta entrevista, pero estaba de viaje y eso, pero aquí está tempranito hoy. Como todos sabemos, este es el tema quizás más importante que tiene que ver con la seguridad social: salud. Porque la salud es un tema del presente, un tema del día a día. La pensión es después. La gente a veces piensa, ¿y cómo va a ser la pensión? Y le dicen, no, eso así es muy bajito, pero no me preocupa por ahora, sino cuando yo llegue a esa edad. Y si tengo derecho a ella, porque la ley es diferente para unas y otras. Pero la salud sí. Y más todo lo que tenemos que ir al médico, y todo lo que tenemos que tener un derecho anual. El gobierno dominicano ha decidido, a través del Consejo Nacional de Seguridad Social, aumentar la cobertura del Plan Básico de Salud de 3,000 pesos anuales a 8,000 pesos anuales. También decidió una cobertura especial de enfermedades catastróficas, 1 millón de pesos por cada enfermedad catastrófica. No sé, usted me va a decir los parámetros, y una que otra cosa más, y también un listado de medicamentos. A esa medida, aplaudida por unos cuantos, y yo digo unos cuantos porque no hubo una exposición pública bastante interesante, de manera que los mismos usuarios se dieran cuenta. En la página web no aparecía la resolución, parece que había un tema ahí con SENASA, pero ya la gente sí sabe, y más o no, porque ADARS elevó un recurso, y queríamos saber que aunque ya dice que no da el recurso, ¿qué fue lo que elevó? ¿Qué recurso era y por qué? No, primero, Andrés, aclararle a los amigos televidentes que desde el día 1 de noviembre, tal como lo dispone la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social número 375-02, los afiliados al régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud, el PDSS, el Plan de Servicios de Salud, tienen cobertura de 8,000 pesos en medicamentos ambulatorios. Esa cobertura está... 8,000 pesos por año. Anual. Sí, por año. En medicamentos ambulatorios, porque los medicamentos de los internamientos están cubiertos ya por nosotros. Sí. Entonces, y además, ¿estos son 8,000 pesos de medicamentos por persona que tenga una tarjeta o por familia? No, por persona. Exacto. O sea, por si cada yo afiliado. Como afiliado, en mi casa somos 4 personas y yo tengo incluido a mi familia, cada persona tiene derecho a 8,000 pesos por año. Es correcto. Porque esta es otra duda que surgió, que si era por... Y entonces, y esto es a las personas que no tienen el plan subsidiado. Exacto. No, el subsidiado ya es otro. No, pero eso es la persona que dentro de su salario le descuentan su seguridad social y que hay un pago todos los meses. Correcto, que para son que reportados. La gente entienda quiénes tienen este derecho. Claro, son las personas que tienen, que están en una nómina y es reportada a la Tesorería de la Seguridad Social. Además de esa cobertura, está también vigente un incremento de 150,000 hasta 1 millón de pesos para los neonatos, para los recién nacidos, basado en que, según estadísticas de los pediatras, los mayores problemas de salud de un niño se presentan en los primeros 28 días de nacido. ¿Qué es el neonatal? Claro. La cobertura de 150,000 pesos y gradualmente llegaba a 1 millón en el año. Pero esa decisión del Consejo está estableciendo que desde que el niño nace tiene 1 millón de pesos de cobertura. Y además se incluyeron unos medicamentos que aprobó el Ministerio de Salud Pública. Eso está vigente, 100% a favor de los afiliados, y nosotros apoyamos esa resolución. Lo que tú mencionas, hubo un proceso que nosotros apelamos, una circular de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, porque en la resolución se habla de la integralidad y no se define, y la ley establece que cualquier procedimiento que se incluya en el plan de servicio de salud debe ser primero sometido por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales mediante un estudio actuarial técnico financiero diciendo qué se va a cubrir, cuánto cuesta. Entonces el Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que analizar eso, puede enmendarlo, puede rechazarlo, puede aprobarlo. Eso no se produjo y el superintendente emitió una resolución.
Esa resolución, lógicamente, nos colocaba en una situación muy difícil, por esa razón nosotros la impugnamos. Pero afortunadamente nosotros hicimos ese proceso un jueves y el lunes el señor superintendente se dio cuenta que eso no... Y él emitió otra resolución derogando la anterior. Y por tal razón ese proceso ahí quedó. Nosotros hicimos entonces un recurso de desistimiento ante el Consejo Nacional de Seguridad Social y el Consejo convocó una reunión extraordinaria, única y exclusivamente para aceptar ese recurso de desistimiento. Y ahí terminó esa parte. O sea que la CISALRIL cometió un error en no hacer el estudio actuarial que requería esa resolución. Claro. Y lógicamente eso fue lo que ustedes impugnaron. Claro. Bueno, porque eso es importante, Eliseo Vargas, porque en los medios de comunicación la cosa no estaba clara. Sí. Inclusive atacaron muchos a la ARS diciéndole, ya recibieron 72 pesos per cápita adicionales por cada persona desde noviembre, entonces ahora se cogieron ese dinero y no están dando la cobertura que dicen. Sí, tú sabes que en nuestro país al árbol que da fruto hay que se le tira piedra. Los afiliados al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo son los dominicanos mejor atendidos. Hay 3.500.000 dominicanos que no están en seguridad social y que no tienen nada. Sí. Pero eso no importa. Pero sí importa, son dominicanos igual que tú y que yo. Y la ley dice que... Y la ley está... No, la Constitución de la República personas en vidas en el plan contributivo? Ahora mismo 3.430.000 personas. Y hay una suma similar en el subsidiado. Hay 3.100.000. O sea que podemos decir que la población dominicana está dividida en tres grupos de más o menos 30%. Los que no tienen nada, ¿verdad? Sí. Los que están en el plan subsidiado y los que tienen ya que contribuyen. Sí. El problema nuestro es que nosotros, los dominicanos, somos muy creativos. Cuando se formuló la ley, cuando se hizo la ley, cuando se promulgó la ley, se estableció un régimen híbrido, que es el contributivo subsidiado. Y precisamente por esa razón de híbrido ha sido muy difícil su implementación y todavía 15 años después de la ley y 8 años después que se inició el Seguro Familiar de Salud, el régimen contributivo, no se ha podido implementar. ¿Por qué? Porque ese régimen incluye a Andrés Terrero, que es un profesional liberal, contador público autorizado, economista, a los abogados, a los médicos, a los técnicos. Señor, pero esas personas tienen capacidad de pago, eso no hay que subsidiarle nada. Claro. Entonces esos son meramente contributivos. Claro. Ahora, el vendedor... Aquí le llaman contributivo subsidiado. Deberían llamarle. Pero. Entonces hay otros dominicanos que son, por ejemplo, los chiriperos, que venden en las calles coco de agua, que venden frío, que venden perros. Sí, de todo. Esos son subsidiados. Esos son subsidiados, ganan algo porque ellos ganan 500, 700, 800 pesos. Lo que pasa es que ellos se toman 200 para aliviar la situación, juegan 200 y le dan 200 a la mujer todos los días, empiezan en cero. Si alguien los ayuda, ellos pueden contribuir en algo, pero realmente son contributivos subsidiados. ¿Cómo repetir cómo son? ¿200? Son 200 que ellos se toman un traguito para amortiguar el golpe, 200 los juegan para dar un palo y 200 se lo dan a la mujer para la comida del día y empiezan todos los días en cero. Entonces, esa es la situación. Nosotros abogamos porque usted sea contributivo o sea subsidiado. Claro. Y se termine. Y pero para eso hay que modificar la ley. Claro. Pero no han podido, no existe nadie bajo el plan contributivo subsidiado. No, porque es muy difícil. Ese híbrido es difícil de establecer. Es difícil, sí. En todos los países del mundo existe el contributivo y el subsidiado. Una pregunta. Pero uno solo no. A nivel de salud, una persona que no esté trabajando y que no tenga una tarjeta de SENASA, vamos a decir, el plan subsidiado, está dentro de los 3 millones de dominicanos que no tienen nada. ¿Cuál es su posibilidad a nivel de salud? Si quiere buena salud, se va a una clínica y paga su servicio privado. Y si no, y si lo que es el derecho a la salud, ¿dónde lo tiene? ¿En un hospital público? Bueno, puede ir a un hospital público, el Estado es garante de eso. Pero además, él puede comprar un plan voluntario en una ARS. Sí, puede pagarlo. Sí, puede pagarlo. Pero si no tiene dinero, puede ir a un hospital. Pero a un hospital, por ejemplo, ¿puede ir a la maternidad que está en la Avenida Bolívar o no? Eso es el Seguro Social. No puede ir ahí, porque eso es el Estado. Sí. ¿Y puede ir, por ejemplo, al Hospital de Herrera? Sí, porque ya hay ahora el Servicio Nacional de Salud, tiene todos esos hospitales, es una dependencia del Estado. Entonces el que no tiene nada puede acudir. No importa que sea uno de autogestión, porque hay algunos que cobran. No, los de autogestión cobran, tienen que. Exacto, ahí no puede ir, ahí no debe ir. Tiene que ir a los hospitales públicos. Del Servicio Nacional de Salud. Ahora, quiero aclarar, Andrés, que nosotros también, cuando hablamos de los recursos, incoamos otros recursos,
contra una parte de la resolución 375-02, pero es un recurso de reconsideración que no suspende la resolución, sino que llama a que el Consejo aclare la terminología que hablábamos de integralidad, porque eso es muy amplio y eso no puede quedarse abierto, hay que definirlo. Pero eso es un recurso que no suspende la resolución, sino que demanda que se aclare la resolución. No queda claro entonces de que no ha habido ningún impasse, ni siquiera oposición a eso, o sea, porque me parecía ilógico que la DARS estuviese diciendo por qué si el Estado aumenta la cobertura, eso no le afecta a DARS. No, claro, lógicamente es el reconocimiento a que vivimos en una economía dinámica, donde hay inflación. La ley manda en su artículo 169 de manera taxativa que el per cápita se revise anualmente. Correcto. Mediante un estudio que somete la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales al Consejo Nacional de Seguridad Social. Pero pasaron 26 meses y eso no se hizo. Y cuando se hizo, bueno, pues nosotros aplaudimos esa iniciativa. Claro. Y nosotros apoyamos el incremento de coberturas que era muy demandado por los afiliados, sobre todo la parte de medicamentos ambulatorios y la parte de los neonatos. De tal manera que eso está vigente del día 1 de noviembre, tal como lo estableció esa resolución. Para que la gente entienda, claro, algunos que no son los tuchos en el tema, o sea, el cápita que usted se refiere es que si yo soy el afiliado en mi casa, yo soy el que trabajo y tengo mis 2 hijos y mi esposa, que somos 4, yo soy el que pago por todo, pero a ustedes, a las ARS, le pagan 800 y pico por mí, 800 y pico por tanto, por cada uno de los hijos, pero a eso le subió 72 pesos más. Correcto. Así. Fueron 78. La nueva cápita son 914 pesos con 76 centavos. 914 con 76. Y quiero aclarar, Andrés, que el solo hecho de una persona estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social como empleado formal, le da derecho a salud a él y a todo su núcleo familiar, sin importar la condición de salud donde esté. O sea, puede estar en una situación de gravedad y hay que darle... O sea, no puede ser excluyente. No, que no es excluyente, ni hay ningún tipo de limitación, para él no hay preexistencia. Pero además, puedes asegurar a tus padres pagando el per cápita. Sí, claro. Pero el per cápita se va en una sola consulta y a sabiendas de que los padres, por su edad, es la población más vulnerable a enfermarse o a estar enferma. Pero además, tú puedes incluir a los suegros. La ley permite que si tú pagas el per cápita, incluyas a los suegros, que tienen la misma característica. Que por 900 pesos mensuales cada uno. Exactamente. Entonces, por eso nosotros decimos y reiteramos en este espacio que la seguridad social es la conquista más importante en términos sociales de este pueblo de los últimos 50 años. Porque, óyeme, eso es una cosa que es real y efectivamente lleva la tranquilidad a las familias. Sí, sin embargo, y perdóname, Michelle, eso es significativamente importante, pero ha representado también un alto riesgo para la seguridad social, por el hecho de lo que ha habido del fraude, el fraude denunciado por la Tesorería de la Seguridad Social, con argumentos, y que se ha dicho que algunos, entre comillas, empresarios habían hecho nóminas fantasma, incluyendo personas. Nómina de 100 pesos mensuales, de un sueldo. De 50 pesos, y que supuestamente hay una comisión en el Congreso investigando. Pero le voy a hacer la pregunta junto con lo que salió publicado hoy, viernes 11 de diciembre, en el periódico El Caribe. Dice: resolución busca evitar la elusión y evasión de la seguridad social. Y me voy a permitir decir, la ministra de Trabajo informó que el Consejo aprobó una resolución dirigida a evitar la elusión y evasión de las cotizaciones de la seguridad social. Con ello el Consejo trata, es bueno para edificar a la gente, de que la hora de cotizar en la Tesorería de la Seguridad Social, los empleadores no puedan reportar a trabajadores con salario por debajo del mínimo establecido en cada sector productivo por el Comité Nacional de Salario. El Consejo aprobó la resolución número 380-02, a la que usted se refería ahorita, la 375, ¿verdad? Sí. A fin de buscar una solución que prevenga el desequilibrio financiero del sistema familiar de salud, causa por la cual los empleadores eluden y evaden el pago de la cotización del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y ahí la resolución dice tanto por ciento del salario mínimo en diferentes escalas de eso se refiere por eso, ¿verdad? Sí, claro. Mira, nosotros hemos denunciado conjuntamente con la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones esa irregularidad de ciertos empleadores fantasmas, como tú bien señalabas, que se daban a la tarea de
mandar a la Tesorería de la Seguridad Social a cotizar empleados por 50, 75, 100 pesos. Y otros que de una manera poco delicada reportaban empleados que ganaban 500 pesos por 5 años. Wow. Lógicamente eso es una evasión, es una ilusión al sistema, que hace mucho más daño, porque a la ilusión tú estás pagando, una persona por 50 pesos aporta ante su empleador y el 10% 5 pesos. Sí, porque la evasión es que tú no lo reportas. Claro, pero él demanda si tiene 5 hijos, 6 y él son 6 por 9 son 54. Sí, porque bueno, 60, que tú sepas que si tú registras a una persona por 100 pesos, no los 50, por 100, lo que le llega a ellos es el 9% de esos 100 pesos. Sí. Y por eso le tiene que dar servicio de salud a todo ese núcleo familiar. No a ellos, no. A la tesorería. Esa es la tesorería. Entonces a la tesorería tiene que pagar a la tesorería le llega un 20, un 22%. Pero, sí, pero a ellos le llega el 100% del capital. Sí. Pero hay un desequilibrio, o sea, entre el recaudo y la dispersión, tú recibes por ese afiliado y su núcleo familiar 10 pesos, 5 pesos, y tienes que pagar 9.500 pesos. O sea, es una situación que hay que resolver. Sí, pero es importante, es importante lo siguiente, o sea, que ustedes los dos sectores, ADAR y ADAF, se unieron para apoyar a la tesorería, claro, aunque ustedes no se perjudicaban. Sí, no, pero nosotros velamos. Pero se perjudicaba el sistema. Claro, por el equilibrio del sistema. Además, claro, nosotros no apoyamos ninguna vagabundería de nadie, porque todos tenemos que ser transparentes y honestos. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Además de eso, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, creo que la 123-15, que determinó que los empleadores virtuales se eliminen, porque cuando un empleado va a solicitar sus prestaciones, no existía ese empleador. Por tal razón no cumplía los requisitos. ¿Pero qué es un empleado virtual? Es un empleador virtual que reporta una nómina a la Tesorería de la Seguridad Social, pero que si el empleado quiere, digamos, demandar sus derechos como trabajador, no tiene dónde demandarlo porque no tiene domicilio. No existe. Existe solamente. ¿Y la tesorería revisaba eso? Sí, pasaba y pasa. Estamos en el aire. Así, sí. Entonces eso se eliminó por esa resolución del Tribunal Constitucional que se está aplicando. Entonces nosotros vemos con muy buenos ojos esa iniciativa de la señora ministra de esta resolución 380-02. Creemos que hay algunas dificultades con algunos sectores que manda que solamente reporten un porcentaje de la nómina en base al 100%. Exacto. Y luego otro porcentaje en base a una semana, que 70, son un 80, sí, un 20, un 30. 20, un 10, porque son, digamos, el sector de la construcción, el sector de zona franca. Nosotros damos el servicio por el mes entero. Exacto. De salud, y por tal razón el empleado debe cotizar por el mes entero, porque si él dura 10 días en la empresa, pues no, en la empresa duró 10 días, pero nosotros le damos salud por el mes entero. Entonces, tenemos que cobrar por el mes entero. Entonces, esa resolución nosotros tenemos que analizarla y ver, porque entendemos que debe ser igual para todos. Mire, y nosotros tenemos algunos casos de médicos de algunas especialidades recién graduados y que tratan de entrar en el sistema de seguridad social. Entonces se le hace prácticamente imposible en alguna zona donde ya las aseguradoras tienen sus especialistas, vamos a decir, con su contrato firmado para darle servicio a los afiliados de esa ARS. ¿Hasta dónde es obligatorio para una ARS darle un servicio a un prestador de afiliar a un prestador de salud en su sistema? No hay ningún tipo de... Yo construyo una clínica y si el sistema si terminé de construir, no hay una obligatoriedad de todos las compañías de seguro de firmar su contrato conmigo. No, eso es un asunto meramente libre, porque estamos en un mercado. Pero a nivel de profesionales también. Sí, eso es un asunto. Las ARS tienen que ofrecer a sus afiliados todas las gamas, todas las especialidades en el territorio nacional. Ahora, si hay 50 cardiólogos, no tiene que tener en su lista de afiliados de prestadores de servicios de salud los 50. Tiene lo que requiere, porque eso induce a una demanda excesiva. Ahora bien, nosotros hemos demandado reiteradamente la implementación de la estrategia de atención primaria, del primer nivel de atención, que es algo que está contenido en la ley
y ya lleva 8 años el régimen contributivo y no se acaba de implementar, porque ahí habría una gran oportunidad para médicos especialistas en atención primaria, y eso es algo fundamental para que haya un equilibrio del sistema, porque manda a que exista la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud mediante un chequeo de referencia y contrarreferencia, donde va, según estudios realizados en países diferentes de América Latina, en atención primaria se resuelve el 80% de los problemas de salud de un ser humano. Sí. Entonces el 20% restante, pues que vaya a los especialistas que requiera. Pero además, ese sistema implica que se le dé seguimiento al enfermo para que no se agrave. El diabético para que no llegue a amputarle una extremidad. Sí. Al hipertenso que no llegue a un problema de un infarto. Que se le dé seguimiento a que si es insulino dependiente el diabético, que se ponga su insulina, y el hipertenso que se tome sus medicamentos. Pero además se promueve la salud y se promueven estilos de vida saludables. Prevención. Porque claro, cuando usted está sano, usted desde el punto de vista humano está alegre. Sí. Usted desde el punto de vista económico es productivo. No le cuesta nada de bolsillo atenderse a la salud porque usted está sano. A su familia usted es productivo, a su empresa usted es productivo, a la sociedad usted es productivo. Entonces todos tenemos que luchar por esa prevención, que usted preserve su salud. Porque hoy día la expectativa de vida de todos los seres humanos a nivel mundial ha crecido vertiginosamente. Los dominicanos hace menos de 100 años la expectativa de vida era 48 años. Sí. Y hoy en promedio tenemos 72 y eso entonces eso implica la gente vivimos más, entonces la gente mientras más vieja demanda más atención. 50 años era un viejo. Sí, no, y yo se moría a los 48. Yo tengo 59 y estoy muchachito. Y yo tengo 63 y me siento nuevo. Y yo no voy a decir. No. Tú te sentas. Y Michelle es un muchachito. No, Michelle todavía no. Yo todavía. ¿Qué beneficio fue que dieron a la vacuna contra contra el dengue? Hasta los 45. El único que se la puede poner es él. Nosotros no calificamos. Pero yo ya de las 7. Nosotros calificamos para el Zika. Yo ya que lo transmite el mismo mosquito de Aegypti. De las 7 cepas yo ya tuve 3 veces dengue, así que ¿qué voy a hacer? Bueno. Nos acompañan a hacer una pausa, venimos inmediatamente. Bien, continuamos aquí con el licenciado Vargas, el presidente ejecutivo de ADARS. Hablando sobre el tema de los medicamentos y los médicos y las farmacias, yo el otro día le preguntaba a un médico que estaba aquí sobre el tema de los fraudes que se cometen y que de una forma u otra afectan también el sistema. Yo un día fui a un médico y me dio una receta, y cuando fui a la farmacia no tenía el sello del médico. Y me dijeron que no podían despacharme porque te faltaba el sello del médico. Y volví otra vez, cogí mi receta, me puedo incomodar, pero tengo que entender que es así. Y fui al despacho del médico, el médico no estaba, tampoco estaba la secretaria, pero alguien me atendió y me dijo, ¿de qué médico? Fulano de tal. Déjame ver si encuentro el sello. Y buscaron el sello en una gaveta y había muchísimos sellos de médico ahí. Cogieron el sello, me lo pusieron y yo me fui y me despacharon la medicina. O sea, eso puede también ser de que yo mismo me ponga de acuerdo con esa persona y hacemos muchísimas recetas, ¿verdad? Y voy a la farmacia y me la venden, ¿verdad? Yo puedo poner un medicamento que que yo no tenga, por ejemplo, del corazón, y se lo doy a Michelle. Y Michelle, mira, eso vale 2.500 pesos, dame 1.000 pesos, ¿verdad? Igualmente las farmacias también se pueden prestar a muchísimas cosas de esas. Te venden un día sin la farmacia, sin la receta o qué sé yo. Con estos tipos de fraude, ¿cómo se manejan o a qué nivel estamos? Mira, hay de todo en la vida del señor Andrés, pero hay que reconocer que la mayoría de los médicos, de las clínicas y los prestadores de servicios de salud son personas y entidades honestas. Pero hay algunos que no lo son. Por ejemplo, ese caso que tú mencionas se da. Y se da el caso de una señora que da a luz y le presta su carnet de seguridad social a su hermana que también dio a luz. Y los niños recién nacidos todos son o indiecitos o blanquitos. Exacto. En nuestro país. Sí. De tal manera que se atiende al niño sin aportar. Desde el punto de vista humano eso está correcto, pero desde el punto de vista del sistema eso quiebra el sistema.
hasta que no exista la universalidad en el aseguramiento como lo establece la propia ley y la Constitución de la República, que tenemos que llegar a tener la universalidad donde todo el mundo tenga la protección de salud. Todo el mundo tenga algo. Exactamente. Uno de los tres. Claro, y ahí no habrá entonces ese fraude. Otras veces pasan casos, por ejemplo, que se revisa una factura que se llama la glosa, cuando por error se digitó una aspirina que cuesta 8 centavos, pero por error se le puso 8,000 pesos. Algunas veces los médicos no quieren que se haga glosa, pero pasan esas cosas. Eso a nivel de internamiento, por ejemplo. Sí, a nivel de internamiento. Y a nivel externo, muchas veces va una persona a un establecimiento médico y a chequearse cualquier problemática, digamos una gripe. Entonces el médico le manda a hacer una radiografía, le indica unos análisis clínicos. Y resulta que se reporta que esa persona estuvo interna, pero las ARS hacen un muestreo y un médico, o sea, a un médico solo un par le puede decir que una cosa no es así, porque el médico es un profesional muy especial, sí, y con unas características muy singulares. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando se va donde el paciente dice, yo fui al médico el viernes, pero yo no estaba interna. Exacto. A mí no se... Entonces pasan esas cosas. Por esa razón hay que glosar y hay que... Nosotros llegaron unos casos de unos médicos, de unas ARS con unos casos, que unos médicos, ellos por ejemplo, tomaban historiales de pacientes, los pacientes que vinieron entre enero y marzo, y en otros meses más adelante tomaban ese mismo expediente, o sea, una copia de su carnet, una copia de su cédula, la firma de un formulario, y lo reportaban como que la persona volvió al médico y ponían una consulta. Eso es como los fraudes del Medicare, ¿verdad? Sí, es una situación. Lo peor del caso es que aquí pero no hay existe, sanción. Nosotros no llegaron. Sí. No hay sanción, ese es el problema. Yo creo que... ¿Qué es cierto, por ejemplo, una persona se hace una radiografía y bien, se la lleva a su médico, entonces le dice a la secretaria, deme la radiografía. No se la puedo dar. ¿Por qué no me la puede dar? Porque tenemos que presentársela al seguro, si no, no las paga. Pero entonces usted se está yendo de esa consulta sin la radiografía que indica qué es lo que usted tuvo, aunque uno no es médico, no va a tomar una decisión con eso, pero esa radiografía puede buscar una segunda opinión. Exactamente, claro. Y uno no puede hacerlo. Yo pienso que eso hay que resolverlo, porque el problema está en que si no se envía la evidencia, muchas veces se dice que se hizo y no se hizo. Sí. Yo creo que tenemos ya un momento que todos seamos... Sí, no se puede perjudicar al paciente. El es el que tiene por derecho. ejemplo, de la operación de vesícula de mi hijo, no me lo entregaron porque había que mandarlo al seguro. Sí, pero tiene derecho que le den una copia. Exacto. No, y no te dan. Sí, pero no me la Sí, dieron. pero no te pueden dar, quizás no te dan el estudio en el caso de placa, sí, pero te dan un informe. Sí. El informe escrito. Okay, pero todo lo que era el estudio. ¿Cuán lejos estamos de que tengamos el sistema integrado tecnológicamente? De manera que ese es uno de los puntos a resolver, porque por ejemplo aquí tú no tienes un récord médico, cada médico Exacto. tiene una partecita de tu récord. Exacto. El neurólogo tiene una partecita. Único. Entonces, si tú te fracturas una pierna, entonces ese el ortopeda tiene otro partecita. Aquí no hemos sacado la cédula, licenciado, todavía pero tenemos que llegar a tener ese récord único, porque es la única forma que tú tienes actualizado en tiempo real cuál es tu situación. Cuidado, te ocurre un accidente de cualquier índole y donde quiera que tú llegues, tu récord va a estar, y lógicamente preservando la intimidad del paciente, que es un derecho que no se puede vulnerar. Pero hay maneras electrónicamente como eso se resuelve. Tenemos que caminar hacia allá, porque a ti se te puede presentar un problemita del corazón, Dios te libre, y llegas a la clínica y nadie sabe cuál es tu historia clínica, claro, y eso no debe ser un secreto para el médico que te va a atender. Exacto. Licenciado, en los últimos, nos quedan unos minutos, y si yo le digo, ¿qué necesita el sistema? ¿Qué necesita la Asociación Dominicana de Administradores de Riesgo de Salud? Terminamos el año haciendo un poquito de reflexión hacia cómo va el sistema. ¿Con qué tenemos que comenzar un 2016 para que el sistema siga avanzando? Nosotros pensamos que lo primero es cumplir la normativa legal vigente. Y esa normativa manda a que se implemente el primer nivel de atención. Yo creo que eso es fundamental para lograr un sistema equilibrado. Lo segundo es que completemos ese principio de universalidad que establece la ley. Que los dominicanos no somos
de primera ni de segunda categoría ante la Constitución, que todos somos iguales y por tal razón todos tenemos derechos y tiene que ser preservado. Como señalaba Andrés al inicio de esta entrevista, la salud es algo de corto plazo, la salud es algo de urgencia, la salud no puede esperar. Por ejemplo, usted ve por los accidentes de tránsito. Ustedes saben que lamentablemente nosotros ocupamos el segundo lugar en el mundo donde ocurren más muertes por accidentes de tránsito. 41.7 personas mueren por accidentes de tránsito y los que quedan lesionados, traumatizados, politraumatizados, le cuesta al país, según cálculo, de 150 a 155 mil millones de pesos. Wow. Entonces ese es un problema que hay que ver, porque es un problema que incide en la salud y en el costo de la sociedad, y tenemos que enfrentarlo. Nosotros como ARES estamos soportando parte de esos problemas, porque el FONAMAT, que es el Fondo Nacional por Atenciones Médicas por Accidentes de Tránsito, lo maneja el Consejo Nacional de Seguridad Social. Actualmente nos cuesta la prima de atender los accidentados 21 pesos con 12 centavos y nos pagan 9 pesos. Nosotros decimos, vamos a resolver esto. Toda la sociedad, gobierno, autoridades, los dominicanos, ciudadanos y ciudadanas, porque tiene que existir sanciones. Tú que viajas mucho, Andrés, sabes que en Estados Unidos tú te paras en un stop sin haber letreros, sin haber semáforos, sin haber policía, porque el que se lo cruza sin parar y sin darle preferencia que llegó primero, viene obligado, te quitan la licencia, te detienen, te acusan de un intento de homicidio, te mandan a una corte, por además te dan en el bolsillo, te suman un 400% de la póliza. Entonces allá tú actúas como Dios manda. Aquí no, aquí todo el mundo anda medalaganariamente, las calles son de doble vía para todo el mundo, los choferes de carro público entienden que las vías son de ellos, los guagüeros por un pasajero chocan a 7 y no pasa nada. Entonces ese caos tiene una incidencia terrible en las atenciones en salud y afecta mucho a los dominicanos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el 60% de los vehículos que transitan en nuestras vías no tenga una póliza de seguro, como establece la ley? Esas cosas pasan. El 60%. Aquí. El 60%, según datos de CADOAR. De tal forma, nosotros llamamos la atención de que esos son problemas fundamentales que deben ser resueltos en este próximo año 2016. Muy bien, muy bien. Si Dios lo permite. Eso de CADOAR, a propósito de tu amigo Villamán. Sí. Lo hemos invitado, pero parece como que a él no le gusta el programa tempranito. Él dijo que iba a terminar este año con 36 mil millones de pesos la industria aseguradora. Pero él viene, llama lo que Miguel. Me dijo que duerme mucho. Gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ver cómo inicia este año con los seguros, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Y eso de a veces de algunos sectores, por ejemplo, que los odontólogos, que aquellos que se retiran de la ARS, eso hay que verlo con más paciencia. Creo que entre todos nos ponemos de acuerdo. Y esta medida que va, creo que va al Congreso, que mandaron a través de la Superintendencia de la Tesorería al presidente una resolución para reformar algunos temas, corregir algunos temas de la ley. Entonces, si esto se aprueba, pueden entrar 200,000 personas que están en un proceso de atraso, de cosas del sistema. Entonces, porque alguna gente que tiene mora y cosas de eso. No, pero fuera del tema de las moras y de las cosas, ahí se van a corregir otros temas importantes en el las leyes no pueden ser estáticas, yo creo que tienen que ser dinámicas, como es dinámica la sociedad. Claro, eso conlleva un estudio serio. Mire, lo que usted dice del tema del contributivo subsidiario, es de subsidiario, eso tiene sentido. Claro. Eso no puede ser para todo el que todo tiene esa condición. Pero a nosotros nos gustó mucho el discurso del señor presidente de la República ante la Cámara Americana de Comercio, donde él destacó la importancia de la alianza del sector público y privado. Claro. Si ambos nos unimos, podemos empujar el barco en una sola dirección y el país se va a beneficiar. Y por eso que nosotros abogamos como sector. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lo veremos más adelante. Bien, antes de terminar el programa de hoy, queremos felicitar al doctor Ramón Bastardo de su cumpleaños, de forma adelantada. ¿Cuándo cumpleaños? Mañana. Pero como esto es un acontecimiento familiar, para nosotros tenemos que no dejar. Mañana el programa Quien Viene Marcela. Muy bien. Vamos a decirle a todos que hoy es viernes. Claro. Hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Exactamente. Bye, gracias. Feliz fin de semana. Hasta el lunes para nosotros dos. Ajá. No, yo vengo mañana. Bueno, sí.